Hola mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y en María, Reina de todos los santos. Hoy vamos a estar hablando de una persona que está muy ligada a otra. Cuando hablamos de ella, hablamos de él. Y cuando hablamos de él, pues inmediatamente pensamos en ella. Y me imagino que ya saben que estamos hablando de Clara de Asís. Si hay un Francisco, hay una Clara, y son dos personajes que marcan la historia de esa ciudad bellísima que es Asís, pero también marcan toda la historia de la iglesia y también su época. De Clara sabemos poco de su familia, sabemos que fue muy impactada por la predicación de Francisco. De hecho, ella decía, Cristo es el camino y Francisco me lo mostró. Una frase muy bonita que creo que también nos puede servir a cada uno de nosotros para que seamos eso, ¿no? Cristo es el camino, pero me toca a mí mostrárselo a los demás, como papá, como mamá, como amigo, como compañero de trabajo, de escuela, como sacerdote. Pero yo quisiera en este programa destacar algo que muy pocas veces como que se toca, y es la relación entre Francisco y Clara. En un momento dado, Clara decide tomar este camino de la pobreza. Clara no imita a Francisco. Clara se inspira en el ejemplo de Francisco para seguir a Cristo más de cerca como lo había hecho Francisco. Yo creo que muchas veces, no sé si es porque hablamos de una manera que no es la correcta o porque no entendemos y decimos, Clara siguió a Francisco de Asís. Es incorrecto. Clara sigue a Cristo, inspirada por el ejemplo de Francisco. Y vuelvo a repetir la frase, Cristo es el camino y Francisco me lo mostró. Y ella, por lo tanto, como era también hija de una familia acaudalada y rica de Asís, pues sus padres no iban a estar de acuerdo con que ella pues se hiciera también una mendigante. Y aprovechando que su familia estaba envuelta, ¿verdad? Era Semana Santa, el domingo de Ramos, mientras todo el mundo dormía, ella sale de la ciudad, literalmente saltó en los muros de la ciudad, ayudada por Francisco y algunos de los hermanos, ¿verdad? De los frailes franciscanos, y van a un encuentro en la capillita de Santa María de los Ángeles. Y allí Francisco le corta el pelo. Un gesto que hoy no tiene mucho sentido porque hoy la moda de las mujeres es pelo corto y demás, pero en aquel tiempo solo las presidiarias, las personas condenadas y las personas que se hacían siervas de Cristo y se cortaban el pelo como signo de esclavitud, porque a las esclavas le cortaban el pelo, y las religiosas se cortaban el pelo simbolizando que eran esclavas del Señor, ¿verdad? Es una espiritualidad muy particular del tiempo, pero ya yo no voy a tener mi pelo largo porque era el prototipo de la mujer de sociedad y más una muchacha de una familia adinerada de Asís. Entonces Francisco le corta el pelo. Claro, ella no podía quedarse la noche con los hermanos y entonces la lleva a una abadía benedictina de mujeres. Allí a los padres y la familia de Clara, cuando se dan cuenta que ella no está, lo que ha sucedido, van todos en tropel a buscarla y la estaban llevando por fuerza hasta que entonces ella se quita el velo y la ven con el pelo totalmente corto, pero bien corto, y se dan cuenta de que ya ella es parte de ese estilo de vida, que ya ella es una mujer totalmente entregada a Dios y ya decide no hacer más nada. No hay rechazo como fue con Pietro Bertone y Francisco de Asís, y entonces Francisco se da cuenta de que ya tiene una persona junto con él. Siempre había pensado que también las mujeres podían adoptar esta vida y le propone a Clara fundar un grupo de mujeres, que no fue muy difícil porque van a unirse rápidamente a ella muchas mujeres, entre ellas su hermana Catalina y después hasta su madre, cuando enviuda, se va a unir a los que se va a conocer hoy como las Clarisas. Y entonces pues comienza, y a diferencia de Francisco, Clara se pone en clausura. Y
Pero la diferencia de la clausura de las Clarisas era una clausura basada en una vida totalmente de pobreza. En eso podemos ver una clara unidad entre la espiritualidad de los franciscanos, su rama masculina, como la espiritualidad de las Clarisas, la rama femenina, que es la rama franciscana. Pero lo que yo quisiera hoy compartir con ustedes es en esta amistad tan linda en que existieron entre estas dos personas. Clara fue un sostén para Francisco. Se habla muchas veces que Francisco, debido a muchas situaciones de su vida, y porque Francisco no era perfecto, ninguno de estos hombres y mujeres perfecto solo es Dios, tendía a veces a la depresión. No estamos hablando aquí de que tomara antidepresivos ni nada de eso, sino porque la vida había sido muy dura con él. Acordémonos, ¿verdad?, de su problema con su padre, Pietro Bertone. Muchos de sus frailes al principio no entendieron bien lo que él quería, o sea, dificultades, y eso pues a veces le llevó a la depresión. Francisco le va a pedir a sus hermanos una radical pobreza. Él no quería tampoco que se ordenaran sacerdotes y que fueran intelectuales. Y al principio pudo, pero ya después comienza como una, no una rebeldía, esa no es la palabra, pero como una especie de resistencia para que ellos pudieran educarse y demás. Y eso él no lo quería, porque eso existía ya. Él lo que quería era que hubieran unos hombres dedicados totalmente a Dios, viviendo totalmente las bienaventuranzas, lo cual muchas veces no podían hacer otras personas porque no tenían esa luz y ese carisma de Francisco. Y eso él a veces no lo entendía. Y es por eso que vemos en su vida que muchas veces se retira solo a Monte Alvernia con el hermano León. Ahí están las florecillas de San Francisco, que le invito a que la lea, porque a veces no entendía, porque ellos no entendían. Y es que todos no somos iguales. Y Clara va a ser clave en este proceso de Francisco. Porque Francisco, si podía entender otras cosas, no podía entender cómo es que un cristiano no estuviera enamorado de la hermana pobreza. De hecho, Francisco físicamente se casó con la hermana pobreza. Fue a una capilla y utilizó un anillo y se casa con la hermana pobreza. O sea, para él era muy real y ella siempre estuvo ahí, lo ayuda. Francisco era un hombre también con problemas de salud, especialmente cuando va a tener los estigmas, eso dolía, y ella va a estar siempre. Yo diría que en la vida de Francisco, Clara va a ser un equilibrio, la contraparte. Y quiero centrarme aquí porque yo creo que el don de la amistad hoy en día, especialmente entre hombre y mujer, se ha perdido. Yo no sé por qué hoy es tan difícil ser amigos sin tener algo más allá. Hoy en día inclusive se está usando la palabra para tener, o sea, a veces uno tiene una amiga, una mujer, y vive con ella y dice, es mi amiga. Eso no es amistad, eso es una mujer con la que usted está teniendo una vida íntima. La amistad es totalmente otra cosa. Y en Francisco y Clara hay este aspecto. Nunca hubo una relación y está documentado no solamente por personas que fueran religiosas, sino por historiadores de su tiempo, y se sabe claramente que Clara fue una mujer muy equilibrada y es ejemplo para la mujer de hoy. Hoy se habla mucho de liberación femenina y yo estoy de acuerdo con que había muchas cosas que a la mujer se le negaba y que eran derechos propios de ella, el estudio, su dignidad de mujer, su aporte, su voz, sus facultades, sus habilidades, pero creo que también esto en boca y en mente de algunas personas que no están bien centradas, se ha utilizado para, en vez de construir, lo han utilizado para denigrar a la persona. Y por eso hoy vemos que muchas mujeres, en nombre de una liberación,
han cogido todas las malas mañas que teníamos los hombres. Las vemos con una lata de cerveza en la mano, un cigarrillo, malas palabras, acostándose con cualquiera, inclusive pensando que lo que tengo, este muchacho es mío y si lo quiero abortar, con una falta de responsabilidad y con un criterio tan erróneo de las cosas, y no se dan cuenta que la mujer es un equilibrio. Decía un famoso poeta que la mujer es la mano que mece la cuna de la humanidad. Y aquí vemos en un ejemplo claro cómo Clara ayuda a equilibrar la vida de Francisco. Una mujer muy centrada, una mujer de mucho peso, y en varios momentos le habló a Francisco con mucha determinación, con mucha dulzura, pero con mucha firmeza, como debe ser la amiga en la vida de un hombre. Dicen mucha gente por ahí y muchas mujeres, amigas que tengo, que dicen que el mejor amigo de una mujer es un hombre. Pues yo diría que el mejor amigo de un hombre es una mujer, donde no hay absolutamente ningún deseo carnal, ni ninguna atracción física, sino una comunión de corazones. Y esto es algo que se ha perdido porque inmediatamente son amigos, ¡pran!, y viene lo demás, la cuestión sexual. Y nos estamos deprivando de conocimiento, de riqueza, de gozo, de tener a alguien ahí que no es mi novia, no es mi mujer, no es mi novio, no es mi marido, y sin embargo pueden ser para mí personas de un peso y de un sostén en grandes momentos de la vida. ¿Cuántos amigos y cuántas amigas no han sostenido la mano de un amigo, de una amiga en momentos duros? ¿Por qué? Porque fueron verdaderamente amigos, como lo fue Clara de Francisco, una mujer que era muy centrada, no había tenido con su padre los problemas que había tenido Francisco, y estoy seguro que vio la relación, su trato con su padre, y le ayudó a Francisco a lidiar con ese asunto filio paternal que Francisco podía tener. Una mujer de Eucaristía. Clara muchas veces la vemos en estampitas y la vemos en láminas con la custodia en la mano. De hecho, es el símbolo. Cuando ustedes ven una imagen de Santa Clara, la van a ver casi siempre con la custodia en la mano. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esa custodia en la mano? Porque una vez había una invasión de sarracenos, era una secta árabe, y que venían arrasando. Y había un convento, el convento de ella, con sus hermanas Clarisa. Imagínense, todas estas personas, estos guerreros, estas personas que ni eran cristianos, y todas ellas estaban en gran peligro. Y ella cogió la custodia, tomó el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, en la forma consagrada, la puso en la custodia y la sostuvo. Y milagrosamente, esto está documentado, pasaron y no tocaron el convento. Y por eso a Clara siempre se le muestra con la custodia en la mano. Y de ese cuerpo de Cristo, de esa sangre de Cristo, que ella se alimentaba y ella contemplaba, porque ella era una mujer de contemplación. Ella sacaba entonces la sabiduría para poder ser un componente, un equilibrio y una pieza importante en la predicación de Francisco. En un momento dado, Francisco le va a pedir el consejo de que si él se debería de dedicar a la oración o a las misiones, a la predicación. Y ella, con una gran sabiduría, le dijo, esto que tú tienes no es para ti, sino para que lo dejes a conocer. Y aquí vemos entonces cómo ella es la que impulsa y encausa a Francisco para que Francisco lleve a cabo su obra de predicación en ese modo tan bonito y tan sencillo, pero tan efectivo, que era toda la predicación que Francisco hacía sobre Jesús y sobre su amor para con todas las criaturas. Y todo por esa mujer, esa amiga entrañable de Francisco, que era Clara. Clara, aquella gran y entrañable amiga de Francisco, y los dos se complementaban. Hoy vuelvo a repetir, la gente ha perdido el don de la amistad.
Hoy en día, y es tan duro oírlo, la gente dice, un amigo es un peso en el bolsillo. La gente no sabe lo que está diciendo. En el libro del Eclesiastés dice una frase preciosa: un amigo es un tesoro, quien lo encuentra, encuentra un tesoro. Y yo creo que muchas veces nos deprivamos de la amistad porque comienza a ser amistad interesada. En el caso de hombre-mujer, pues empieza a haber intereses personales, físicos, sexuales. Y a veces las personas del mismo sexo, pues comienza a ver el interés del dinero, lo que me puede dar, lo que le puedo sacar, la influencia. ¿Y cuánta gente no se arrima a otra y le endulza el oído y lo invita y lo lleva y lo trae? No porque quiere ser amigo, porque quiere alimentarse, quiere ser complemento y quiere aprender de la otra persona, sino por lo que la persona le puede dar. Y cuando esa persona entra en un problema, en una desgracia, inmediatamente la aparta y si te veo no te conozco. Eso no es amistad, eso es interés. Por eso hay un refrán por ahí que dice que el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Y yo creo que nosotros debemos de aprender de una mujer que fue sumamente agradecida porque Francisco la acoge, Francisco la dirige, Francisco le muestra el camino hacia Cristo. Y porque fue Francisco quien le muestra el camino, vuelvo a repetir, Cristo es el camino, Francisco me lo mostró, Clara se convierte en una pieza integral de la vida de Francisco. Su guía, yo diría que casi fue su director espiritual, la mujer de peso, la mujer de sabiduría, la mujer de mucha, diría, de entereza y sobre todo muy bien situada, que le dirige los pasos cuando él se cae por las preocupaciones, porque los hermanos muchas veces no respondían a lo que él quería que fuera el don de los franciscanos. Ella siempre estaba ahí, lo levantaba, lo animaba, lo curaba, hasta que ella asiste al tránsito de Francisco. Francisco muere y ella no muere sino 20 años después. Y fue la madre de toda esta orden que hoy sigue dándole vida a la iglesia con su oración y con su contemplación. Las clarisas, en muchos de sus diócesis están las clarisas, que son mujeres de contemplación. Este canal tiene a las clarisas, que son mujeres que su vida está muy centrada en la adoración y en la Eucaristía, la adoración a la Eucaristía, alimentarse de ella y adorar esa Eucaristía. Y todas son hijas de Clara, Clara que supo ser buena amiga. Y quizás hoy, ¿verdad?, es un día bonito para que tú y yo le pidiésemos a Dios, a través de la intercesión de Santa Clara, dos cosas. Primeramente, el amor a la Eucaristía. Clara tiene una custodia en la mano y que esa custodia sea símbolo de que yo tengo que ser un hombre de Eucaristía. Y cuando tú eres hombre de Eucaristía y entiendes que la Eucaristía es un acto de amor de Dios, el Dios que se da, que también nos ayude a ser amigos, que seamos amigos. Aprende a ser amigo, enseñemos a nuestros niños a ser amigos, porque el que no sabe ser amigo es tan difícil que uno pueda ser un buen cristiano. Un cristiano sabe ser buen amigo en las buenas y en las malas. Ahí está, te di mi palabra, te di mi apoyo y no pido nada a cambio. Estoy aquí para servirte, porque ahí está la riqueza de la persona de Santa Clara de Asís. Una mujer que, reconociendo la grandeza de Francisco, se convierte en una pieza integral del franciscanismo. Es imposible pensar en todo lo que es la espiritualidad y todo el movimiento franciscano sin pensar en esta mujer extraordinaria, que fue muy importante en la vida de Francisco de Asís y todo el movimiento franciscano. Y también a las mujeres de hoy, a ti que me estás escuchando, que muchas veces tus propias amigas te dicen, tienes que ponerte al día, tienes que modernizarte. El modernizarte no es quitarte ropa
o decir una mala palabra, un cigarrillo en la mano, o estar con banalidades o hablando tonterías, o hablando del aborto como si eso fuera una opción, o el divorcio como si eso fuera un remedio. Eso no está liberado, eso es estar esclavizado. Liberada fue Clara, que porque encontró la perla y lo vendió todo para tenerla, como dice el Evangelio. Ella supo dejarlo todo, y todo era todo, porque en aquel tiempo era una niña rica, y supo asumir el hábito franciscano, pero para la mujer, y supo entregarse a Jesucristo, y así se libera. Ya no eran las riquezas las que la tenían atrapada, ni el qué dirán, ni la sociedad, ni todas esas banalidades que muchas veces son como telarañas que nos van enredando, sino que Clara se hace libre al punto que se corta el pelo. Y ese fue el signo de que ahora soy libre. Ya no estoy atada a una sociedad, sino que ahora soy libre y esclava sola de Dios. Y ser esclavo de Dios es ser libre, porque Dios nunca nos esclaviza, sino que nos libera. Y yo creo que con ese ejemplo, Clara, la mujer liberada, la mujer totalmente entregada y la mujer fiel, la fiel seguidora de Cristo, la que viendo el camino que le había mostrado Francisco, lo sigue con una fidelidad tremenda y va a ser siempre una mujer agradecida. Y se lo va a mostrar a Francisco con su apoyo, con su oración, con su sostenimiento y con su presencia. Y yo creo que todos nosotros necesitamos ponderar y reflexionar sobre este don, porque hoy en día, amigos, no hay muchos. La amistad es un don de Dios, y cuando uno se da cuenta de que es un don de Dios, entonces le agradecemos a Dios y utilizamos la amistad para servir a los demás. Francisco le muestra a Clara el camino. Como decía ella, Cristo es el camino y Francisco me lo mostró. Y cuando tú eres amigo de alguien, tú le muestras a ese alguien el camino a Dios. No te pones muchas veces a congraciarte con él o con ella porque no quiero que diga, porque muchas veces cuando uno es amigo tiene que confrontar con amor, con caridad, pero confrontar a la persona que uno ama y que uno verdaderamente tiene en el corazón, y le tiene que decir que lo que está haciendo no está bien hecho. Como hizo en un momento dado Pablo con Pedro, cuando Pedro comenzó a disimular en el caso de los judaizantes. Yo creo firmemente que el amigo es el que me muestra el camino para llegar a Cristo. Eso lo hizo Francisco con Clara. Clara se lo agradece, siendo también ella para Francisco un camino para que Francisco pudiera llevar a cabo la labor que Dios le había puesto en su vida, y que íbamos a ser todos nosotros receptores de esa misión de Francisco de Asís. Clara y Francisco nos muestran una verdadera amistad, un verdadero don de Dios, y creo que nos tenemos que copiar de ellos. Tú que me estás escuchando, que tienes amistades, valoricen las amistades y sobre todo no confundamos una cosa con la otra. No tenemos el tiempo hoy, pero yo creo que todo buen noviazgo debe comenzar como una buena amistad, porque si no se da el noviazgo, me quedo con una buena amistad. Por eso relaciones prematrimoniales y tocamiento, envolvimiento antes de son nefastos, porque claro, por eso es que después se pelean y no se miran ni la cara, porque no empezó bien. Usted tiene que empezar como amigos y conocerse y respetarse. Si Dios nos da y vemos que hay algo más, seguimos por ahí. Si no, nos quedamos con esa riqueza que es la vida de una persona en nuestra vida y la nuestra en la vida de ellos. Eso fue lo que fue Clara para Francisco, una amiga. Amigos que muchas veces le llamamos hermanos, y son quizás muchas veces más hermanos que los de la sangre, porque comparten con nosotros momentos, situaciones, esperanza, enfermedades, desilusiones, todo eso que nos va uniendo el uno al otro. Y Clara hoy nos enseña a ser agradecida a Dios y a Francisco, porque Francisco le mostró el camino que llevaba a Jesucristo. Clara, la mujer
de fe, la mujer de entrega, la mujer de agradecimiento profundo y la contemplativa de la Eucaristía, donde uno aprende lo que es la verdadera amistad, porque si hay algo donde nosotros vemos el don de Dios para nosotros en la Eucaristía, porque ahí Dios se nos entrega en cuerpo, en sangre, alma y en divinidad. Que el Señor nos ayude y que Clara de Asís, la que un día se cortó el pelo para entregarse totalmente a Cristo, nos ayude a entregarnos totalmente a Cristo y a ser agradecidos con todos aquellos que de una manera o de otra nos han enseñado el camino para llegar a Cristo. Que Dios les bendiga y que Santa Clara de Asís nos enseñe a ser amigos.